Hola, después de un periodo que pasé con un proceso gripal, de eso que andan estos días, estoy aquí de nuevo para dar lectura al capítulo 4 de nuestro libro, Cómo hacer que nos pasen cosas buenas, de la doctora psiquiatra Marian Rojas Estapé. El capítulo 4 dice, ni lo que pasó ni lo que vendrá, solo el presente. Superar las heridas del pasado y mirar con ilusión el futuro. Como psiquiatra suelo definir la felicidad como la capacidad de vivir instalado de manera sana en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión el futuro. Los que viven enganchados en el pasado son los depresivos, neuróticos y resentidos. Los que viven angustiados por el futuro son los ansiosos. Depresión y ansiedad son las grandes enfermedades del siglo XXI. El 90% de las cosas que nos pasan y que nos preocupan nunca jamás suceden, porque el cuerpo y la mente las viven como si fueran reales. Vivimos constantemente acuciados por cosas que no tienen por qué suceder. ¿Y si no apruebo? ¿Y si me despiden? ¿Y si no me aceptan en la universidad? ¿Y si no lo llevo a cabo bien este proyecto? Y así sucesivamente. No olvides que solo puedes actuar y sentir y responder en el momento presente. Tienes que responsabilizarte sobre tu actuación en este instante, sobre tu capacidad de proceder en el hoy y en el ahora. Si le preguntas a alguien qué le preocupa, te contesta sobre el pasado o sobre el futuro. Nos hemos olvidado de vivir en el presente. Vivir enganchado en el pasado. El pasado aporta una fuente valiosa de información, pero no puede predestinar tu futuro. El hecho de permanecer con la mente anclada en el pasado, de retornar una y otra vez a algo que ya sucedió, puede originar entre nosotros efectos perversos que van desde emociones o sensaciones como la melancolía, la frustración, la culpa, la tristeza o el resentimiento, hasta la propia depresión. Todas ellas tienen un componente común, y es que impiden el disfrute del presente. Al quedarnos estancados en el pasado, estamos impedidos de avanzar en la vida. La culpa. Pocas emociones pueden resultar tan tóxicas y destructivas como la culpa. Consiste en sentir que uno no ha actuado correctamente o que no ha cumplido con las expectativas que había generado, decepcionando así a otras personas o a uno mismo. El origen de la culpa puede tener orígenes o causas diversas. El nivel de exigencia o autoexigencia, la educación de los padres, los tabúes exigidos, el colegio, la relación con los compañeros y temas sexuales mal formados o instruidos en la infancia. De hecho, la culpa tiene varios focos. Puede originarse dentro de ti o puede surgir del exterior. En este caso, cuando se origina dentro de ti, trae a tu mente siempre un fallo o una decepción. Tu punto de mira está en ti, en las limitaciones o en tus errores. Te tratas con desprecio, con una dureza terrible, y te impide avanzar y ver lo positivo. Cuando viene de fuera, de tu entorno, te recuerda y te apunta con el dedo acusador. En la infancia debería darte vergüenza, y si haces eso, pones triste a papá. En la edad adulta deberías haber estudiado economía o tendrías que haberte casado con, y así sucesivamente. Cuidado, tanto las voces interiores como las exteriores pueden resultar igual de perjudiciales para la mente y para el cuerpo. La culpa hunde, no permite avanzar. Algunos sentimientos de culpa pueden conducir a estados de ánimos severos. Cuando la culpa tenga una base real, a veces, si cometemos un error grave, intenta que ese pasado erróneo sea un impulso para mejorar, para aprender y para superar esa caída.
¿Cómo apaciguar el sentimiento de culpa? Fíjate y toma nota de las principales culpas que te asaltan en la mente a lo largo del día. Observa cuáles son los sucesos de tu vida que te afectan más. Acepta que quizás te juzga con demasiada dureza en algunos asuntos. Haz una lista de fallos, culpas o faltas que haya podido cometer a lo largo de tu vida y que te hayan marcado de alguna manera. Sin exagerar, no seas excesivamente duro contigo mismo. Gracias a esas anotaciones te darás cuenta de que puedes acotar de forma precisa tu percepción de culpabilidad. Observa tu evento del pasado que te atormenta como si estuviera sentado en el tren viendo la escena de tu vida pasar ante ti. Date cuenta de que ya no hay forma de influir en ella. La culpa no ayuda, no te hace crecer, no te quita la pena, la angustia o la desesperanza. No es constructiva, es solo una emoción tóxica que te impide avanzar y que hay que procesar y destruir. Vuelve a tu presente con esta pregunta arriesgada. ¿Qué me estoy perdiendo de mi presente por vivir enganchado en la culpa? Te sorprenderás. Cosas buenas pueden ir sucediendo en tu entorno. Seguro que sí, y que no eres capaz de percibir. Aprende a quererte. Para estar bien en la vida, lo más necesario es saber estar bien con uno mismo. Las personas que se asientan en la culpa no logran visualizar sus fortalezas y sus talentos. Perciben que todo recae constantemente sobre ellos por sus limitaciones o defectos. Cuidado con el victimismo. La culpa es una trampa deslizante que acaba en muchas ocasiones en el optimismo. Comportamiento neurótico o tóxico que entorpece tu visión de la vida y tu manera de relacionarte con los demás. La depresión. La depresión es la enfermedad de nuestro tiempo. Realmente resulta más correcto hablar de depresiones en plural. Ya existen múltiples tipos que pueden llegar a aflorar en la realidad clínica. Las depresiones constituyen en la actualidad una de las grandes epidemias de la sociedad moderna. En España existen en torno a 2,5 millones de personas que la padecen. Existen dos tipos de depresiones, la endógena y las exógenas. Entre ellas cabe un espectro intermedio, las formas mixtas. Por otra parte, existen depresiones reactivas, son debidas a motivos de la vida misma. Hoy en día se cree que todo ello está entremezclado, más de lo que nos podemos imaginar. La depresión es una enfermedad de la tristeza. En ella pueden converger una infinidad de síntomas negativos: pena, abatimiento, apatía, desgano, desilusión, falta de ganas de vivir, abulia, falta de energía para realizar cualquier actividad, ideación suicida, problemas de sueño y de atención y concentración. La depresión deja sin energías, sin ganas de hacer nada. Sus síntomas son muy variados y oscilan entre lo físico, dolores de cabeza, opresión precordial o molestias difusas desparramadas por toda la geografía corporal. Psicólogos, lo más importante es el bajón anímico, aunque también es frecuente la falta de visión de futuro, ya que todo se vuelve negativo, ajedrezado por sentimientos de culpa, de conducta, paralización y bloqueo del comportamiento, aislamientos cognitivos, fallos de concentración y de memoria, ideas y pensamientos sombríos que desforman la percepción de la realidad en nuestra contra y en la sociedad. La sintomatología de la depresión puede ser en muchas ocasiones inespecífica y manifestarse en forma de trastornos somáticos.
El que no haya tenido una auténtica depresión clínica no sabe lo que es la tristeza. El sufrimiento de la depresión puede llegar a ser tan profundo que solo se vea como salida de ese túnel el suicidio. Nadie está a salvo de padecer una depresión. Es cierto que existen factores de riesgo, familiares, genéticos, socioeconómicos, pero las consultas están llenas de personas de todo tipo que atraviesan el túnel oscuro de la depresión. Escritores, deportistas, músicos, actrices, cantantes, políticos, grandes empresarios y hombres de éxitos. Muchos han reconocido haber sufrido depresión o haber estado en tratamiento. Las depresiones en los niños traducen un comportamiento y sintomatología diferente. Se externalizan y muestran a través de su conducta. El niño de 10 o 12 años no posee todavía un vocabulario afectivo suficientemente rico y no sabe expresar verbalmente lo que siente. Es por ello que para descubrir una posible depresión en niños debemos estar atentos e interpretar con acierto sus cambios de conducta. Dejan de jugar, hablan poco, están ensimismados, se aburren, lloran con frecuencia, no se concentran y caen en el fracaso escolar. Los padres deben ser capaces de bucear en esos niños apagados que flotan a la deriva, pierden la ilusión y cambian su forma de ser. Hoy afortunadamente contamos con mejorías ostensibles en el tratamiento de la depresión a todos los niveles. Muchas depresiones provienen de estados de ansiedad permanente. Esto lo desarrollaré a continuación y por tanto el tratamiento debe ir orientado a trabajar las bases del cuadro anímico de la gestión del estrés y las emociones y el trasfondo de personalidades. El perdón. El perdón es un acto de amor, una actitud superior ante lo demás y ante la vida. Perdonar es dar un bien tras recibir un daño. Es una forma especial de entrega que eleva al ser humano. No soy una ingenua, no ignoro la dificultad de perdonar determinadas conductas. No es lo mismo excusar tras un herido de forma insignificante que hacerlo tras sufrir una forma importante y realmente dañina. El desprecio, la agresión injustificada, la humillación, la traición, la infidelidad marital o la crítica en contumaz pueden generar niveles de depresión y sufrimientos que resulten muy difícil, por no decir imposible, su superación. En Camboya escuché las historias más aterradoras y escalofriantes de mi vida. Desde siempre he pensado que los psiquiatras y psicólogos ayudamos a la gente que sufre, herida y bloqueada, a encontrar una salida. Pero en Camboya no sabía desde dónde articular la terapia. Un día conocí a May. Ella me dio una solución. Hablé con May largo y tendido. Me resultaba impresionante cómo el poder del perdón había sanado sus heridas más profundas. A lo largo de las semanas siguientes intenté seguir el modelo del perdón que ella me había mostrado. Me marcó profundamente. Estudié, leí todo lo que encontraba sobre la capacidad de perdonar y fundamenté ese proceso en comprender es aliviar. Eso significa que cuando comprendes o entiendes las razones que impulsan a alguien a herirte, su biografía, su forma de ser, su envidia, sus conflictos internos, consigue aliviar tu sufrimiento. En el caso de May, ella, rabiosa contra su abuela que la había vendido, me decía, ella, ante la desesperación de no tener nada, buscó una solución fácil, sin maldad para que mis hermanas tuvieran de qué comer. Existe gente mala, por supuesto, pero la mayor parte de la gente
que te hiere tiene sus razones. A veces ni ellos mismos las conocen, pero si las buscas, las indagas, puedes sorprenderte el consuelo que recibes. El sufrimiento en la vida puede ser realmente doloroso y tormentoso, razón por la cual hay que luchar para superar ese daño. Cuando uno se queda anclado en un odio, cuando uno no es capaz de sanar las ofensas o las humillaciones recibidas, puede convertirse en alguien resentido, agrio y neurótico. El drama y el trauma que a unos aplasta y destruye, a otros los fortifica y regenera, dotándolos de mayor capacidad de amar. Un ingrediente tóxico derivado de lo que estamos hablando es el resentimiento. Resentimiento, la repetición de un sentimiento, de un pensamiento, de forma recurrente y perjudicial. Todas las religiones y sistemas éticos tienen en el perdón uno de sus ejes básicos. Perdonar no significa aceptar que lo que la otra persona cometió fuera aceptable o comprensible. En ocasiones, el crimen es tan atroz e inhumano que no existe forma de descifrar la conducta del otro para que ello produzca un alivio. Pese a todo, aún en estos casos el perdón es necesario porque el dolor que genera no merece estar anclado en su mente. Por culpa de esa herida, de ese veneno, de ese resentimiento, puedes convertirte en alguien amargado al no ser capaz de soltarlo. Perdonar alivia el dolor causado, evita el resentimiento y por ello abre a la víctima las puertas del futuro, que sin él estarían inevitablemente cerradas. La capacidad de perdonar es exclusiva de la víctima, no depende del arrepentimiento de quien provocó la ofensa. El perdón libera de cargas y ayuda a seguir adelante aunque la causa sea terrible, aunque el que la provocó no se arrepienta. En mi experiencia clínica siempre compensa. El perdón es un trampolín, es un puente seguro para la liberación del dolor, pero en ocasiones puede resultar imposible. Perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. ¿Cómo perdonar? Aceptar lo que ha pasado, no negar la realidad. Intentar comprender lo que ha sucedido con perspectiva. Intentar alejar la imagen del escenario mental, usando, por ejemplo, técnicas de sensibilización y de reprocesamiento por los movimientos oculares. Tratar el nivel de autoestima, la capacidad de perdonar, se sobreponerse a la rabia, a la sed de venganza o a la autocompasión es propia de las personas que poseen fortaleza interior. Ser optimista, a veces requiere tiempo, pero es el simple hecho de saber que se puede crecer ante el dolor y la esperanza de superarlo. Evitar anularnos con sentimientos de culpa. Cuidado con convertirte en víctima. Mirar hacia adelante. A perdonar se aprende cuando uno le han tenido que perdonar. Es un ejercicio sano rebuscar en nuestro pasado reciente, en nuestra propia vida, el perdón de otros. ¿Qué es la compasión? La empatía es sentir lo que siente el otro, ponerte en el lugar de la otra persona. La compasión literalmente es sufrir juntos, es una capacidad de elevar a quien lo ejercita. No solo entiende el dolor que atraviesa el prójimo, sino que te conecta con su sufrimiento, intentando emplear todas tus herramientas personales para ayudarle a salir adelante. Trabajar la compasión desde el corazón tiene efectos maravillosos en la mente, en el cuerpo y en la relación con los demás. Es una manera de liberarse de la rabia y del odio, aportando paz y equilibrio. Obviamente, la capacidad de empatizar es distinta en cada individuo,
pero puede trabajarse, lo que nos ayudará a nuestras relaciones personales y profesionales. El temeroso percibe su entorno como algo hostil, que le altera y le convierte en un ser vulnerable a todo. Y no debemos olvidar que los grandes desafíos poseen un componente de incertidumbre y que nada grande comienza sin un poco de miedo. No es cuestión de eliminar el miedo, sino de saber que existe y aprender a gestionarlo de forma correcta. El miedo es una conexión clave y fundamental en nuestro equilibrio interior y en nuestra supervivencia. Cualquier ser humano posee temores en su vida, los valientes y los triunfadores también. La diferencia está en que los que triunfan saben gestionarlo. La ansiedad, cuando se asienta, tiene un efecto terrible en el organismo. Cualquiera que haya padecido un ataque de ansiedad o de pánico experimenta una realidad pavorosa. Lo que caracteriza a la ansiedad es el miedo, un miedo vago y difuso, en ocasiones sin origen claro, que deriva en angustia y en un bloqueo emocional. La valentía no es ausencia de miedo, sino la capacidad de prosperar y avanzar pese a este. La gestión de las emociones es básica para el equilibrio personal. A veces el miedo es tan intenso que realiza un golpe de estado, toma control de nuestra mente y pasa a monopolizar nuestro comportamiento. En esos casos, la vulnerabilidad de la persona que lo padece es grande y cualquier estímulo exterior, que por pequeño que sea, puede provocar una reacción desproporcionada que altere químico y fisiológicamente el organismo. ¿Cómo funciona el cerebro ante el miedo? ¿Qué sucede exactamente con la ansiedad? El centro del miedo se encuentra en la amígdala cerebral, localización física pequeña pero muy relevante en nuestra vida y en nuestro comportamiento. La amígdala, según estudios recientes, está activa en las gestantes desde el final del embarazo. Tiene una gran capacidad para almacenar recuerdos emotivos y reacciona dependiendo de las emociones que surgen. Procesa la información relativa a las emociones y avisa al cerebro y al organismo del peligro, de que algo no va bien, activando la respuesta o reacción al miedo o a la ansiedad. El hipocampo fundamental en la memoria y en el aprendizaje codifica sucesos amenazantes o traumáticos en forma de recuerdos. Recuerdos con alto nivel de carga emocional. Existen recuerdos o sucesos que poseen un nivel de carga emocional potente. Eso hace que al revivirlos, las conexiones neuronales se activen de tal forma que el organismo entero se ve afectado. Temblor, taquicardia, sudoración, etc. Con la consecuencia de subida de cortisol y adrenalina. Una persona con la amígdala afectada o dañada tiene problemas serios para detectar la alarma, el peligro o el riesgo. El secuestro amigdalar, acuñado por Daniel Goleman en su libro sobre inteligencia emocional, se refiere a aquellas respuestas emocionales que surgen de forma abrupta y exagerada. Recibimos un estímulo, la reacción del cuerpo resulta excesiva y explosiva. No se trata de un problema mental como tal, sino de un suceso pasado con gran carga emotiva que bloquea al que lo sufrió, de modo que ante un evento actual que lo revive indirectamente, el sujeto no es capaz de decidir o razonar con claridad. El individuo que responde de esta forma se encuentra anulado por sus emociones. ¿Cómo hacer frente a un secuestro de amígdala? Hemos visto cómo funciona el circuito. Busquemos ahora una solución. Imaginemos que somos electricistas de la mente.
Lo más práctico sería lograr un cortocircuito. Veamos cómo. Analiza. ¿Qué estímulo es el que te dispara? Conocerse es la clave. Señores, la clave es el autoconocimiento. En estos casos, sin miedo, acude poco a poco a la causa. No importa el origen, pero necesitas conocerlo. ¿Qué sucede en tu cuerpo? Verás que este secuestro va acompañado de sintomatología física. Intenta fijarte en cómo se encuentra tu cuerpo justo antes, cómo te sentías físicamente en los instantes previos a la explosión emocional y los signos físicos que surgen en tu cuerpo durante el proceso: taquicardia, hipertensión, subida de temperatura. Fíjate en alguien de tu entorno a quien admires. ¿Cómo reacciona en situaciones parecidas? ¿Cuál es su percepción ante la frustración o el enfado? Tener un modelo de identidad con quien buscar referencia en momentos difíciles es una gran ayuda. Cortacircuita ese bucle explosivo. Es complicado. A veces existen sistemas muy formados e instalados en nuestras reacciones que nos impiden ejercer control sobre ellas. Ser consciente de ello ya es un avance. Si consigues darte cuenta y frenar por un instante la cascada que está a punto de surgir, aunque sea por unos segundos, estarás ganando. En ese lapso de tiempo, intenta respirar profundamente. Lanza un mensaje positivo a tu mente. Tú puedes, adelante. La mente precisa, afortunadamente, entre 1 y 2 minutos para desbloquear un estado emocional tóxico. Por lo tanto, cualquier victoria, por pequeña que sea, se acerca al triunfo. Pide perdón. En estos instantes de descontrol, uno reacciona mal y dice cosas que no piensa realmente. La inmensa mayoría de las personas se arrepiente de sus reacciones y comentarios tras esos sucesos. Ten la humildad necesaria para disculparte o intentar solventar el posible daño causado. Perdónate a ti mismo, porque quizás percibas esa reacción como otro fracaso y no es bueno enroscarse en la sensación de culpa. Supéralo. Proponte conseguir la vez siguiente y busca herramientas para ello. Si una persona vive constantemente alerta, genera una interpretación de la realidad peor de lo que es. Responde ante lo que te sucede en tu interior como si fueran amenazas reales. El cerebro se confunde al responder. El control de la respiración consiste en ir observando con interés los movimientos pausados y armónicos de tu inspiración y expiración. Con los ojos cerrados y prestando atención a cada una de las sensaciones del cuerpo, es una de las medidas más eficaces para estimular el funcionamiento del sistema parasimpático, que, como ya dijimos, regula el equilibrio interno y activa los órganos que mantienen el organismo en situaciones de calma. Cuando uno consigue mantener su atención enfocada en la respiración, en el presente, en el aquí y en el ahora, desechando cualquier pensamiento que se dirija hacia el pasado o se enfoque hacia el futuro, va logrando poco a poco, con cada respiración, relajarse y recuperar la serenidad y la confianza perdida. Unas sencillas claves para afrontar tus miedos y ansiedad son: aprender a reconocerlos, sé consciente, no lo anules ni ocultes. Toda emoción reprimida retorna por la puerta trasera y puede ser el origen de heridas y sufrimientos físicos y psicológicos. El miedo se supera sintiéndolo y dando un paso adelante. El miedo se vence cambiando. Insisto, no temas en volver al origen. Acude a desenmascararlo y a desentrañar los principios y causas
de tus inseguridades. Intenta entender tus miedos, podrás enfrentarlos mejor y superarlos. Cuando entendemos algo, sabemos afrontarlos, el miedo disminuye. El miedo siempre va a existir. Aprende a ser optimista. Confía en ti. La manera en la que te proyectas tiene la capacidad de poner en marcha la mejor versión de tu cerebro. La confianza en ti mismo, ilusionarte con conseguir tus objetivos, activa tu creatividad, tu capacidad de resolver los problemas y percibir la vida con más ilusión. Mejora tu capacidad de atención. Educa tu voz interior, que sirva para animarte y no para hundirte o influirte negativamente. Cuida tu alimentación. Prescinde de la cafeína y del alcohol. Descansa. La falta de sueño nos hace más vulnerables a los miedos. Nos convertimos en lo que pensamos. El miedo es inevitable. El sufrimiento que produce es opcional. Los temores se curan aprendiendo a disfrutar de la vida, mirando hacia el futuro con ilusión y viviendo el presente de forma equilibrada y compasiva. Gracias por estar aquí conmigo. Acabamos de leer el capítulo 4, que es súper, que se trata de estar en el ahora y saber controlar nuestras emociones. Ya sabemos que estamos en YouTube como BBoomerChi, así es que comparte, suscríbete, dale me gusta, díselo a tus amigos para que podamos crear esta comunidad y podamos seguir construyendo una nueva vida. Muchas gracias.